las leyes, los estatutos, las directrices, los mandatos, los mandamientos, todo lo que Dios ha ordenado. Amén. Así le dijo Dios a Abraham, y Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Amén. Y como Dios sabía que Abraham iba a obedecer, entonces le dijo: en pago de que Abraham ha obedecido todos mis preceptos, aún hasta mis preceptos. Amén. Porque incluso la palabra nos dice que aún sus testimonios debemos guardar. Amén. Aleluya. Entonces, así mismo tú y yo, porque Dios fue el que le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y ahora, ¿en dónde está la simiente? ¿En dónde está la simiente? En ti. Dile al que tienes a la par, dile: la simiente de Dios está en ti y en mí. Vuelve y mírale. Dile: y en esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque eso es lo que Dios ha reclamado, eso es lo que Cristo ha reclamado. Todas las naciones le adorarán y todas las naciones le dirán: bendito es su santo nombre. Amén, aleluya. Por eso, mis amados hermanos, es necesario que ya en nosotros, nos lo han dicho más de una vez, pero el Señor sigue haciendo hincapié en esto. Es necesario que en ti y en mí se cumpla lo que Dios está diciendo, porque no te vas a morir sin ver la gloria de Dios. Amén. Porque es que ya no se trata de ti. Amén. Se tratan de los demás. Y si tú y yo seguimos pensando que todo esto que estamos viviendo hoy se trata de nosotros, entonces todavía nos falta demasiado. Porque hoy el Señor quiere usarnos a ti y a mí, pero para ganar a los que Él ya desde antes de la fundación del mundo predestinó para su gloria, para su exaltación, para su alabanza, pero sobre todo para el establecimiento de su reino. Amén. Aleluya. Entonces, sin más ni más, queremos seguir recibiendo de parte del Señor sus directrices, su nuevo vino, sobre todos estos odres nuevos. Amén. ¿Quién vino hoy como odre nuevo? Amén. Si no, vacíate ahí. En un instante, vacíate ahí, porque solo el vino nuevo es puesto en los odres nuevos. Amén. Los que están dispuestos a cumplir el propósito de Dios. Por eso, sierva Eva, sin más ni más, quiero que pases y nos sigas edificando y dando lo que Dios tiene para nosotros. Buen provecho a todos. ¿Comieron bien? Yo comí muy bien. Bueno, pues, glorioso al Señor que se determinó hacer con nosotros lo que Él quiso, y por eso estamos acá. Amén. Gloria a Dios por este tiempo, y continuamos dando, impartiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Hablábamos en la anterior de la importancia de la intimidad, de la importancia de esa dedicación, ¿sí? Ese tiempo tan importante, que sí, podemos estar teniendo comunión con el Señor, pero necesitamos tener una intimidad con el Señor. Entonces hablábamos que no es solamente una comunión, ni tampoco sustituir la intimidad, ni sustituir la intimidad con el servicio, sino que es vivir integralmente, es vivir de una manera plena, tal y como Jesucristo lo hizo. Y el Señor, bueno, el diseño de Dios es que en la adoración no hayan divisiones, ¿sí? Que en la adoración al Señor no vayamos por etapas, no vayamos por pasos, porque la adoración al Señor no es resultado de 1 más 1 es igual a 2,
¿verdad? Sino que la adoración al Señor es plena, la adoración al Señor es completa. Entonces, vayamos a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. Entonces solo voy a leer el 1 y luego me voy a ir a otro verso. Apocalipsis 5, el verso 1. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué? Lo que quiero enfatizar es al que estaba sentado en el trono. Luego, vayamos al verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una visión de Juan. Lo que quiero enfatizar aquí, bueno, lo que el Señor quiere enfatizar, lo que el Señor nos quiere hablar es que nosotros, como hijos de Dios, como esas personas que tenemos su naturaleza, después de que Cristo Jesús vino, murió y resucitó, hubo una entrada, hay una entrada libre al lugar santísimo. Hay un lugar que es constante, no es algo condicional, no es, bueno, ahora yo estoy aquí en la tarima, pero luego puedo estar yo allá abajo, afuera, sino que es algo constante, ¿sí? Tenemos una libre entrada al lugar santísimo, y eso lo dicen las Escrituras. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor nos quiere dar a entender es que como esos hijos de Dios, nacidos de nuevo con su genética, que somos parte del nuevo pacto, que hemos sido salvos, libres, sanos, nuestros pecados han sido perdonados, que somos de este tiempo, que somos para este momento, tal y como Él nos ha dado una libre entrada al lugar santísimo, así tenemos una libre entrada al lugar donde está su trono. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Tenemos una libre entrada al lugar donde está el trono de Dios. Y para eso vayamos a Isaías. Dejemos ahí apartado Apocalipsis.
Isaías 6, y vamos a ver la diferencia de cómo era en el orden de antes cuando Jesucristo no había venido y cómo es ahora después de Jesucristo. Entonces veamos aquí en el verso 1, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Quedémonos ahí. La diferencia entre estos dos tiempos, antes de Cristo y ahora después de Cristo, Isaías vio toda la gloria de Dios. Isaías pudo ver que sus faldas llenaban todo el templo. Isaías vio al rey sentado en su trono, ¿sí?, alto y sublime. ¿Qué experiencia esa? ¿Qué visión es a la que el profeta Isaías tenía? Pero si vemos, era una presencia gloriosa, sublime. Él lo puede describir aquí, pero a lo que lo llevó fue solamente a ver su condición. Vio su condición, que era un profeta con labios inmundos. Se estremeció, eso hizo que él se arrepintiera, y pues es limpiado, es perdonado. Pero ahora regresemos nuevamente a Apocalipsis. Dejemos ahí apartado para que, si ustedes quieren comprobar algo ahí, lo puedan ver. Ahora en Apocalipsis, en el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Vayamos al 11, en la última parte. Y dice: y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, y empieza ahí la adoración: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aquí el Espíritu Santo pues nos va a enseñar aún más, ¿sí? En este orden, antes de Jesús, la adoración era dividida. ¿A qué me refiero con esto? Pues había niveles dentro del templo, ¿sí? Y eso se nos enseñó, pues creo que hace más de un año, que la adoración iba en niveles, ¿sí? De primero, ¿qué era lo que estaba? El atrio, así es, el atrio donde se hacían los sacrificios. Luego, ¿qué estaba? El lugar santo. Ahí tenía acceso la familia del sacerdote y demás, los levitas, los servidores. Pero luego, en el lugar santísimo, ¿cómo era ese lugar?
el sumo sacerdote, donde estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto. Entonces, todas las personas, todo el pueblo de Israel, solamente tenía acceso al lugar del atrio, donde iban los sacrificios, ¿sí? donde yo era perdonada. Pero yo, como parte del pueblo, yo no podía ingresar hasta el lugar santísimo, porque ahí solamente era el sacerdote, el sumo sacerdote que Dios había establecido, y que incluso este siervo de Dios tenía que permanecer en santidad, o por lo menos limpiarse antes de entrar, porque si no moría, instantáneamente moría, si en él había pecado, si en él habían impurezas. Mientras que ahora, cuando Jesucristo murió y resucitó, ¿qué sucedió en este lugar? Se rompió el velo de arriba hacia abajo, o sea, un hombre no lo había podido haber hecho. Era una señal de Dios diciendo: ahora ustedes tienen un lugar libre, ahora ustedes tienen libertad para permanecer en mi presencia, ahora ustedes tienen libertad para entrar a mi presencia. Entonces, mis hermanos, la adoración no va por etapas. La adoración no está dividida, sino que vemos aquí en Apocalipsis, a diferencia de en el libro de Isaías, vemos que en Isaías lo que sucedió en él fue lo que pasaba en el atrio. Él, claro, vio la gloria de Dios, vio su señorío, vio su majestuosidad, lo sublime que es él. Pero ¿qué fue lo que le pasó? Fue perdonado, limpiado y enviado. O sea, eso es glorioso lo que sucedió ahí, porque la presencia de Dios nos lleva a confrontarnos. Por eso la palabra nos dice que viendo a cara descubierta como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria. O sea, al verlo a Él, al ver su revelación, al tener un encuentro con Él, nos pasa lo de Isaías. Pero nosotros, como hijos de Dios, no nos quedamos ahí. ¿Qué fue lo que pasó con estos millones de millones y los ancianos y los seres vivientes? Dicen que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y ahí continúa el Señor definiéndonos su señorío. Esa es una expresión de su señorío. Entonces, cuando nosotros dividimos la adoración, cuando nosotros en la congregación dividimos la adoración, creemos que de primero hay que venir a orar, que de primero pues hay que dar gracias, que claro, el Señor dice que entremos, ¿verdad?, con acciones de gracias, ¿sí? Pero el Señor no nos lleva por niveles. O sea, bueno, ya pasaste el atrio, ahora pues estás en el lugar santo, ahora ya llegaste al lugar santísimo. Por eso es que el modelo a seguir nos dice que nosotros debemos de vivir un estilo de vida de arrepentimiento. O sea, no es solamente cuando venimos acá, no, en realidad aquí no tendría que ser, ¿verdad? A menos que alguien se esté reconciliando, a menos que alguien venga a reconocer su señoría en este lugar. Pero los que son hijos de Dios, aquí no es para venir a pedir perdón. Aquí es para venir a adorar y a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Claro, va a haber su momento pues para dar gracias, porque igualmente en Apocalipsis dice de que Él es digno de las acciones de gracias. Claro, hay que darle gracias, pero es que no es por etapas. Entonces, no podemos nosotros adorar y venir como por esos niveles, y yo como parte de la congregación vengo al templo y empiezo a pedir perdón, empiezo a dar gracias por este día, darle gracias por mi familia, gracias Señor por mi trabajo, y hasta después empiezo a adorar. La adoración no viene por etapas, ¿sí?, sino que nosotros como hijos de Dios, como los que tenemos la naturaleza de Cristo Jesús, permanecemos en el lugar santísimo. Estamos siempre, constantemente en su presencia. Por lo tanto, vemos aquí que estos millones de millones no están aquí pidiendo perdón, estos millones de millones no están viendo qué arreglan en su mente
que dejaron la olla de frijoles ahí en la estufa, y no, sino que estos millones de millones, los ancianos, los seres vivientes, todos estaban concentrados ¿en qué? En el señorío de Dios, en adorar a Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos acceso libre al trono de Dios. Permanecemos en su presencia. Por lo tanto, donde quiera que vaya Misión Cristiana del Calvario, y cuando digo esto, tú estés en el trabajo, estás en la escuela, en la universidad, estás en tu barrio, estás con tu familia, donde quiera que estés, ahí está el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenemos una libre entrada. Pero como ayer se nos decía en la noche, no es que Él nos esté acompañando, que su presencia nos esté acompañando como lo que le pasaba a Elías. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿verdad? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Sí, eso es glorioso, pero es que Él ya está en nosotros y nosotros en Él. O mejor dicho, es al revés. Entonces, mis hermanos, nosotros vivimos constantemente en ese lugar santísimo. Y todo esto se relaciona con nuestras prioridades, todo esto se relaciona con nuestra manera de pensar, todo esto se relaciona en la manera en que vemos la vida, ¿sí? Todo esto se relaciona la manera de cómo estamos viendo nuestro estilo de vida, como mencionábamos en el Congreso, la escuela de Dios. Aquí estos seres que estaban adorándole al Señor y que daban nuevo cántico, no venían con excusas, no venían con barreras, sino que estaban totalmente abiertos a ver el señorío de Dios. Entonces, mis hermanos, nuestra adoración debe enraizarse, debe nacer de nuestro sometimiento al señorío de Dios. De ahí va a provenir todo, de ahí va a nacer todo. Pero si nosotros leemos todo esto, lo que vamos a encontrar es un énfasis al trono de Dios, al Cordero que fue inmolado, una revelación de su señorío, una revelación de lo que Él es. Entonces, amados hermanos, estamos constantemente en su presencia, pero no nos quedamos ahí. Él está en nosotros y nosotros en Él. Entonces, ¿cómo debemos adorar? Sin divisiones. Y esto se traslada totalmente a los equipos de adoración, ¿sí? Aquí no tenemos por qué decir, bueno, hermanos, bienvenidos sean, vamos a empezar, levanten sus manos, empecemos a adorar. No, sino que a partir de hoy la adoración en Colombia es transformada, ¿sí? Es glorioso, el Señor se manifestó en este tiempo que acaba de terminar, el Señor se manifestó, ¿sí? Y para esto era que nos estaba preparando, para esto era lo que nos estaba trayendo. Pero ahora la adoración también en las congregaciones en Colombia va a ser una adoración que exprese totalmente el señorío de Cristo. Por lo tanto, nuestra adoración no tiene que venir centrada en mí. Cuando le decimos a alguien bienvenido, venga para acá, levante sus manos, la adoración o lo que está pasando acá se está centrando en la persona, se está centrando en el discípulo. Mientras que aquí la adoración, todos venían en ese mismo sentido. Todos venían sabiendo, bueno, nos encontramos con el trono del Señor, y todos empezaban un nuevo cántico. Todos empezaban con esa expresión de reconocimiento de su señorío. Por lo tanto, hermanos, va a cambiar, ya cambió la adoración en Colombia, ¿sí? Porque no es por etapas, no es por niveles. Cuando hablo de niveles, son como estos pasos que hay que dar, ¿verdad? Sino que ahora sí el Señor nos lleva a otro nivel, ¿sí? No estoy hablando de esas etapas, estoy hablando de que nos lleva a otro nivel de expresión de adoración. Amén. Entonces, el encontrarnos con Él, nuevamente lo enfatizo, adorarlo es por
sometimiento. Vemos esta adoración aquí en Apocalipsis 5 y es sometimiento puro, es reconocimiento puro. Aquí no vemos que las emociones sean las que estén gobernando la adoración o la vida que habían tenido estas personas en el pasado. Aquí no está gobernando la adoración, ¿qué podríamos decir? La culpa. Oh, es que yo vengo bien triste por todo lo que me pasó y qué rico porque llego al culto y empiezan a cantar y me empiezo a sentir tan aliviada. Claro, la gloria de Dios es como nos alimenta, nos hace sentir tan bien, pero no estoy hablando de emocionalismo ni de sentimentalismo, sino que hablo de reconocimiento de su señoría. Por eso hablábamos en la mañana de revisar lo que estamos cantando, de revisar con qué sentir estamos cantando, con qué intenciones yo estoy adorándole al Señor. Entonces, la adoración es al que está sentado en el trono. La adoración no es para lo que a mí me hace sentir bien. La adoración no es que yo sé que con esta canción, con este canto, los hermanos como que se levantan, porque el domingo, cuando no sé a qué hora tienen el culto del domingo, a las 10 de la mañana pues todavía vienen cansaditos por toda la semana que tuvieron que trabajar, entonces como que hay que tocar música para que los levante y que empiecen a adorar. No, a partir de hoy los equipos de adoración no van a buscar motivar, ya no vamos a motivar. Los equipos de adoración, ¿para qué están? Para llevar a toda la congregación al señorío, a la revelación del señorío. Entonces tenemos una libre entrada ante el trono del Señor. Mejor dicho, ya estamos en él. Aquí está el trono de Dios. Porque donde está el lugar santísimo, ahí está su trono. Y como ya no hay divisiones, ahora ya no hay atrio, ahora ya no hay lugar santo. Ahora lo que hay es lugar santísimo. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza y Él habita en nosotros. Amén. Glorioso es el Señor. Por eso es que ya no es un sacrificio muerto, ¿sí? Es un sacrificio vivo, es un sacrificio en nuestro estilo de vida. Porque en el orden anterior, en la ley, sí era un sacrificio muerto. Yo no tenía entrada al lugar santísimo, pero como ahora yo misma soy el sacrificio y yo soy agradable ante Él, yo puedo entrar libremente. Entonces, ¿cuándo es que estamos en el lugar santísimo? Cuando soy ese sacrificio vivo, cuando mi vida entera es la expresión de lo que Jesucristo es. Y esto es un yo sometido. Esto es la expresión de un yo sometido. Pero en el verso 10, ahí mismo en el capítulo 5, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es que la adoración revela el propósito de Dios. La adoración en las congregaciones debe llevar a la revelación del propósito de Dios. Esta adoración estaba revelando, estaba dando a conocer, es que eso es lo que somos. Estaba notificando lo que ellos son, lo que ellos eran. Entonces, como Él es Rey de Reyes, no merece adoración, voy a ponerlo así entre comillas, de civiles. No merece adoración de cualquier persona. Un Rey de Reyes, esto bien lo dice, un Rey de Reyes merece adoración de reyes. Por lo tanto, viviremos como reyes, administraremos como reyes, nos cuidaremos como reyes, seremos sobrios como reyes, administraremos nuestro hogar como reyes, seremos ordenados como reyes. Entonces ahí daremos la adoración al Rey de Reyes. Amén. Y como parte de todo esto, es importantísimo, vemos aquí reflejada en la actitud de los seres vivientes, de los ancianos, de los millones de millones, una entrega total, una entrega. Y hermanos, lo que necesitamos para darle una adoración completa y plena al Señor es tener hambre de Él.
Sin hambre no le podemos dar lo que a Él le corresponde. Si no tenemos ese deseo de lo que el Señor es, no le puedo dar lo que Él se merece. Porque el hambre me hace a mí estar desesperada por estar con Él, ¿sí? El tener esa necesidad de Él me hace darle lo que a Él le corresponde. Vayamos al Salmo 45. Y hoy voy a necesitar a algún hermano que lo lea en la TLA, la traducción al lenguaje actual. En el verso 1, Salmos 45:1, dice: rebosa mi corazón palabra buena. ¿Ya todos lo tienen? Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Quién tiene la versión que...? Ok, fuerte. Me nace del corazón decir palabras bonitas, como quisiera tener la inspiración de un poeta y escribirle versos a su majestad. Me parece que es otra versión la que... TLA, ¿esa es la TLA? Bueno, les voy a buscar la otra porque esa no era la que les quería compartir. ¿Qué dice eso? Mi mente se agita con palabras hermosas cuando te recito al rey poema. Mi lengua es como la pluma de un escritor talentoso. Bueno, ahí se las voy a buscar bien y se las comparto. Porque en esa versión es como yo quisiera y no. Es yo ya soy. Sí, yo ya soy ese escribiente ligero, yo ya me expreso. Entonces me parece que yo me confundí, pero yo se las voy a buscar bien. Entonces dice aquí en Salmo, en el capítulo 45, verso 1: rebosa mi corazón palabra buena. Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Por qué aquí el rey David tenía palabra buena en su corazón? Se encontró. Acá. ¿Lenguaje actual? Ah, ok. Sí. Así fuerte. Vamos a ver si esa es. Me nace del corazón decir palabras bonitas. Como quisiera tener la inspiración un poeta y escribirle versos a su majestad. Si es que esta es la misma. Es la misma que... Lenguaje actual. Ajá, dale. Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos, recitaré un bello poema para el rey, pues mi lengua es como la pluma de un Hábil escritor. Ah, esa era la que quería. Vuelven a leer, por favor. En NBD. Mi corazón rebosa de hermosos pensamientos, recitaré un bello poema para el rey, pues mi lengua es como la pluma de un hábil escritor. Y si tienen más, las compartimos. ¿Sí? Si tienen más versiones que consideran que están en el diseño. Ajá. En mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el rey. Mi lengua es como una pluma de hábil escritor. Esta era la mera. Hábil escritor y hábil poeta. Ok, ahí me recuerdan esas dos. ¿Sí? Entonces dice: rebosa mi corazón palabra buena. Ahí nos quedamos. Yo les preguntaba, ¿por qué rebosaba el corazón del rey David palabra buena? Siempre estaba lleno de la presencia de Dios. Por ahí vamos, porque siempre estaba lleno. Tenía intimidad, ¿sí? Ok, ahorita, un momentito. ¿Conocía el corazón de Dios? ¿Vivía en adoración? Su pasión era Dios porque se alimentaba de la palabra de Dios. Se alimentaba de los preceptos, de los mandamientos, de lo que Dios quería, de lo que Dios estaba anhelando. Entonces rebosa mi corazón palabra buena.
rebosa mi corazón palabra buena. No me recuerdo qué decían las versiones. Allá el hermano allá atrás tenía una versión, no me recuerdo quién era, no sé si ya salió. ¿Qué dice? Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Gracias, excelente. Como dice Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poema ante el rey. pluma de un buen escritor. Entonces, rebosa mi corazón palabra buena, porque en mí abunda la palabra buena. Porque muchas veces estamos ante la presencia de Dios y como que no me sale nada, no puedo decirle nada, no como estos seres vivientes y los millones de Apocalipsis que con qué habilidad estaban dándole nuevo cántico, dice ahí. Abundaba la palabra en ellos, abundaba el señorío de Cristo en ellos, fluían exactamente. Entonces nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios para poder adorar. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está, eso era lo que yo quería. De la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que yo estoy introduciendo a mí, eso es lo que va a salir. Pero si yo no estoy introduciendo esa palabra buena a mí, ¿qué va a salir? Va a salir lo demás que sí he introducido. Y siempre vamos a meter algo a nuestro corazón. Siempre. Por más que digamos, no, si a mí no me importa lo que la gente diga, pues hay algo ahí en tu corazón. ¿Por qué no te importa lo que la gente dice? ¿Por qué te da igual lo que la gente dice? Hay algo ahí, no te cuidas, o qué está pasando, aunque claro, ¿verdad? Ahí, a Jesús no le importaba lo que decían los fariseos, pues. Iban a decir un montón de cosas que no encajaban, ¿sí? Trataban de sacarle el propósito de Dios. Lo que cuando hablan, a mí no me importa que lo que digan de mí, yo hago, yo deshago, ¿qué importa? O podemos estar metiendo en nuestro corazón resentimiento, no hemos sacado de nuestro corazón el pasado, sino que hemos permanecido en lo mismo. Entonces, si tú no introduces a tu corazón palabra buena, introduces otra cosa. Si no introduces palabra buena a tu corazón, no estás introduciendo a tu corazón diseño. Por lo tanto, adoramos a nuestra conveniencia, no adoramos con diseño, no adoramos en propósito. No llevamos a los demás al propósito, como veíamos de estos seres vivientes y de los millones de millones. Estaban proclamando y profetizando lo que ellos eran y lo que nosotros somos. Entonces, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Dirijo al rey mi canto. ¿Sí? La Biblia de las Américas: rebosa en mi corazón un tema bueno, al rey dirijo mis versos, mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Es que había varias que sí, esta también. La mera, ¿qué? ¿Cómo sería? Mera 3, ¿cómo sería? Mera 0.3 o 3.0. Sí, escribiente muy ligero. Entonces, dirijo al rey mi canto. No iba dirigido a cualquiera, no iba dirigido a la pareja, no iba dirigido al trabajo, no iba dirigido a mi yo, no iba dirigido a mis necesidades, sino que esa palabra buena estaba fluyendo, pero ¿para quién? Para el rey. O sea, es de conocer a quién yo estoy adorando. Por eso mi canto, como decía anteriormente, mi canto, mi adoración mi canto debe ser una expresión de adoración propia. Porque dice, rebosa mi corazón palabra buena. No rebosan los corazones palabras buenas para que yo dirija mi canto al rey,
sino que rebosa mi corazón palabra buena. O sea, es una adoración que yo mismo estoy haciendo, no porque me esté inventando un nuevo diseño, sino que yo, por la intimidad y por la palabra que he introducido en mi corazón, puedo sacar adoración verdadera, adoración en espíritu y en verdad. Y luego, escribiente muy ligero, ¿sí? Escribiente muy ligero. ¿Y qué más? ¿Qué era lo que decían los demás? Pero la última parte, hábil escritor. Ajá, hábil escritor. ¿Qué requiere alguien para ser hábil en una tarea? Constancia, práctica, dedicación, tiempo a ejercitarse, pasión, esfuerzo, conocimiento, amor. Entonces, experiencia, podríamos decirlo, vivencias, ¿verdad? Entonces, como este escribiente muy ligero, como este escritor ágil, este escritor que ya sabe cómo escribir, ya sabe cómo hacerlo. Pero no sé si les pasó, bueno, ahí en Guatemala se llama mecanografía, ¿qué se llama así? Cuando uno empieza a como aprender a escribir a máquina, y peor si son las máquinas como de los años 50, que uno se le estaban los dedos ahí, como duele, uno termina con los dedos todos negros, todos azules. Es porque no hay habilidad, no hay ejercicio, por lo tanto hay torpeza, ¿sí? Por lo tanto yo no puedo hacer las cosas de una manera ágil, yo no soy efectivo en lo que estoy haciendo. ¿Pero por qué? Por la falta de ejercicio, por la falta de dedicación. Entonces, cuando dice escribiente ligero, o sea, esa agilidad, quiere decir que ha habido un ejercicio, que ha habido una dedicación, ¿sí? Que ha habido un tiempo, una constancia dedicada hacia ello. Entonces se convierte en un experto, por lo tanto sabe hacerlo. Esto que veíamos en Apocalipsis 5, ellos sabían hacerlo. Estaban todos en un mismo sentir, todos estaban yendo hacia un mismo objetivo, exaltar el señorío del Señor. Al ver su trono empezaron a exaltar quién era Él, pero es que ya eran ágiles. La iglesia preparada, exactamente, eso somos nosotros. Esa es la iglesia preparada, esa es la manifestación de nosotros. Entonces, por eso es que el Señor nos está hablando exactamente eso. Porque Él quiere de nosotros una preparación, pero como los que están aprendiendo a conducir, a manejar un carro o un automóvil, después de la práctica, después del ejercicio, ya no necesitan estar pensando en meter el clutch, no tienen que estar pensando en, bueno, ahora cuál va, qué velocidad va, pero cuál es con el que se frena, no me recuerdo, cuál de los pedales era, ya se sabe, pueden ir platicando y poner pidevías, pero ¿por qué? Porque ya es algo natural, es algo que ha ido ejercitando, es algo que ha ido dedicado a hacerlo. Entonces la adoración, por eso es que debe ser natural. Ya tenemos la naturaleza de Cristo Jesús, ya la tenemos. Por la naturaleza de Cristo no tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar porque esta naturaleza se manifieste a través del ejercicio, de la expresión de esa naturaleza. Aunque hay aspectos que desde ya hay que dejarlos. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? La impuntualidad, ¿verdad? Es algo tan práctico. Pero es que de poquito en poquito. Hoy ya llegué 5 minutos, ya llegué 20 minutos antes. Mañana voy a llegar 15 minutos antes. No, ¿verdad? Hay aspectos del reino de Dios y de nuestra naturaleza que se tienen que poner en práctica ya, ahora. Pero también hay aspectos del reino de Dios en la naturaleza de Cristo en nosotros que sí ameritan ejercitarlo, que sí ameritan estar constantes, que sí amerita prestarle atención, no enfriarnos en ese ejercicio. Entonces aquí el rey David nos expresa esto. De primero rebosa su corazón palabra buena porque es lo que ha introducido y entiende bien a
quién le está dirigiendo su canto, al rey. No es un canto cualquiera, es un canto que es digno de un rey. Son dos puntos diferentes. El Rey de Reyes es digno de recibir adoración, pero la adoración de los reyes, la adoración de los hijos de Dios, debe ser digna para Él. Él no es digno de algo menor, Él no es digno de algo inferior. Él es digno de lo que corresponde a Él como Rey de Reyes, ¿sí? Entonces, por eso a nosotros nos corresponde ejercitarnos, por eso a nosotros nos corresponde dedicarnos, ¿sí? Nos corresponde dedicarnos a ejercitar nuestra lengua. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. No mis pensamientos. Está diciendo mi lengua. ¿Qué quiere decir esto? Mis palabras, el cántico que yo dé, las expresiones que yo le diga al Señor. Eso es lo que yo debo ejercitar. Pero de acuerdo a la medida del ejercicio que yo pueda hacer respecto a ser como un escribiente muy ligero hablando de mi lengua, esto es a medida en que yo introduzco en mí palabra buena. Porque si no, todo se convierte en una repetición. Es una repetición, repetición, y mi entendimiento no avanza, mi entendimiento no se desarrolla, mi entendimiento no crece. Yo sigo estando en la misma etapa, sigo estando en el mismo nivel de transformación, no avanzo. Mientras que cuando nosotros rebosamos de palabra nueva, nuestra lengua va a ser la pluma de un escribiente muy ligero. De alguien que puede escribir rápido, pero no solamente rápido, sino que escribe bien, es legible, se entiende lo que está escribiendo, es agradable leerlo. Mientras que cuando uno no está acostumbrado a escribir rápido, la letra le sale toda chueca. ¿Se puede decir eso aquí? ¿Sí? Toda chueca, toda irreconocible, torcida. Yo no puedo entender lo que dice ahí. Entonces nosotros debemos convertirnos en esos reyes del Rey de Reyes, ejercitados en la expresión de su adoración. Y todo esto tiene como fundamento lo que veíamos el día de ayer. De acuerdo a mi sometimiento, de acuerdo a mi expresión como hijo de Dios, asimismo, cuando yo vaya a la palabra, voy a poder introducir esa palabra nueva, esa palabra buena. Entonces, cuando yo esté en intimidad, cuando yo esté en la congregación, se va a notar. El Señor va a decir, qué hermoso, es ligero, sabe hacerlo, sabe cantarme, sabe decirlo, se entiende, yo te entiendo. Pero también, como dirigentes o como cantores, necesitamos, creo que somos los que más urgentemente necesitamos ejercitarnos. Porque de acuerdo a mi nivel aquí arriba, y no es que esto tenga algo mágico, ¿verdad? Sino que pues es para que nos vean y para que el ministro que Dios ha puesto acá, pues sea entendible lo que está dando exactamente, se pueda comunicar. Pero los que están aquí dirigiendo a toda la congregación deben ser los que van adelante, ¿sí? Deben ser los que están guiando a la congregación. Si yo no introduzco buena palabra en mí, si yo no me he ejercitado, si ni se me entiende lo que le estoy diciendo al Señor, porque no sé qué es lo que le estoy diciendo, solo estoy repitiendo, entonces, ¿qué es lo que de qué manera estoy afectando a la congregación? Pero en realidad, todos debemos tener esta característica. Porque aquí no está diciendo necesariamente que sea alguien que esté dirigiendo a un montón para dirigirle el canto al rey. Aquí es algo muy íntimo, es algo muy personal. Pero como les decía en la mañana, esto repercute cuando adoramos como congregación, ¿sí? Cuando adoramos como cuerpo. Entonces la adoración debe ser con naturalidad. Pero ¿cuándo es algo natural? Cuando es algo ejercitado. ¿Cuándo es algo natural?
cuando ya es algo ligero. O sea, ya lo conozco, yo ya sé por dónde ir, ya conozco la voz del Espíritu Santo, ya sé cómo me guía. Es algo totalmente natural. Es de ir fluyendo y totalmente fuera de estructuras y patrones humanos. Los patrones humanos dicen que hay que adorar aquí en la congregación, mientras que el diseño de Dios dice que es fuera de horarios, es fuera es constante, es todo el tiempo. Yo puedo ir ejercitando mi lengua como ese escribiente muy ligero, es todo el tiempo, fuera de estructuras, de patrones. Es que yo no puedo adorar cuando solamente aquí pues ya no están cantando una canción, yo como que no siento parte de ello. Necesito que canten algo, una canción para yo entrar y ya meterme como en la presencia de Dios. Esos son patrones humanos, son estructuras humanas. Mientras que Dios nos establece y nos dice que el diseño es un estilo de vida y que a ti te corresponde ejercitarte. A ti te corresponde ejercitarte. A ti personalmente. Independientemente de que los demás estén ejercitando, tú te debes ejercitar para ser ese escribiente ligero, porque bien dice a quién le está dirigiendo su canto. Por lo tanto, debe ser al nivel de rey y debe ser al nivel que sea aceptable para él, que a él le guste, que a él le agrade. Entonces debe ser algo que vaya fluyendo. Por lo tanto, no nos debemos conformar a las estructuras, no nos debemos conformar a los patrones, no nos debemos conformar a que solo puedo adorarle cuando pongo el disco, cuando pongo un CD, cuando pongo la radio, y ahí es cuando empiezo a fluir. O solamente cuando los demás están cantando, pues ahí, porque ay, qué incómodo, ¿qué tanto le voy a decir? Yo solita ahí, ¿qué tanto le voy a expresar? No, ¿perdón? No puede haber moldes, pero sí hay fundamento, y este es el fundamento. La medida es Cristo, no hay otra medida, no hay moldes, está lo que el Señor ya ha establecido. Entonces se mencionaba hace un momento por allá pasión. Necesitamos pasión para poder yo convertirme en esa persona que tiene una lengua como de escribiente muy ligero, como esa pluma, ¿sí? Ese instrumento que expresa esa ligereza. Yo necesito pasión. Si yo no tengo pasión, yo no voy a hacer las cosas. Cuando yo no tengo pasión, yo no me dedico a algo. A menos que usted tenga pasión por el gimnasio, por correr o por hacer ejercicio, lo va a hacer toda su vida. Cuando siente esa necesidad, cuando siente ese bienestar, es cuando lo hace. Pero cuando el doctor le dice, mire, tiene que hacer 25 minutos de ejercicio, ay, es tan pesado, y a mí no me gusta sudar, a mí, y todas las excusas que se plantean, solo para ponerlo en algo muy práctico. Pero el reino de Dios es muchísimo mayor. Si yo no tengo pasión, yo no voy a hacer las cosas. ¿Y cómo me empiezo a apasionar? Cuando mi corazón empieza a rebosar esa palabra buena. Si tú sientes que no tienes pasión, que estás apagado, ve a la palabra. Ve a la palabra. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde? Empieza por los evangelios, por ejemplo. Te vas a encontrar con la expresión de Cristo. No te estoy dando una fórmula, solo estoy dando un ejemplo. O empieza por los salmos, no sé. El Señor te va a guiar por donde Él quiere que empieces a apasionarte por Él. Pero es necesario que te apasiones. Sin pasión no lo vamos a hacer, sin pasión no vamos a ejercitar. Por eso es tan necesaria lo que oíamos al principio, esa intimidad, ¿sí? Por eso, nuevamente, repito, el Señor vuelve a enfatizar que no es algo condicionado, sino que yo necesito estar dispuesta. Yo necesito estar dispuesta a que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligera. Y vayamos al Salmo 119.
Y aquí nuevamente, ahí sí no hay una establecida, pero sí quisiera que expusiéramos diferentes versiones de lo que encontramos aquí. Salmo 119, verso 20. Porque aquí radica, bueno, esta es una expresión de amor, es una expresión de pasión. ¿Ya lo tenemos? Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¿Qué vemos aquí? Así en esta versión. Pasión, este deseo, pero es que es quebranto. Un deseo, pero no es un, ay, yo quisiera un helado. ¿Perdón? Una necesidad acompañada de esa pasión, ¿sí? Ese quebranto. Yo ya no aguanto, yo necesito conocer tus juicios, yo necesito conocerte a ti, yo necesito conocer tu voluntad. Quebrantada está mi alma, yo necesito conocerte a ti. Está totalmente rendido. No quiere conocer los juicios de los reyes, no quiere conocer lo que piensan los demás de él, no quiere conocer lo que las personas que estaban debajo del rey David, sus trabajadores, pensaban de él. Lo que él quería conocer desesperadamente que eran los juicios de Dios, o sea, el diseño, los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué versiones tenemos por ahí? Dice conocer tus leyes. Conocer tus leyes. ¿Y qué dice en la primera parte? Estoy agobiado continuamente por el deseo de conocer tus leyes. Agobiado. A toda hora siento un nudo en la garganta por el deseo de conocer tus juicios. A toda hora estoy con un nudo en la garganta. Esa desesperación, pero no era sufrimiento. Así que quede claro, esto no es sufrimiento. Esta es pura pasión, puro anhelo. Que anhelaba, estaba desesperado por conocer la voluntad de Dios, por conocer qué era el corazón de Dios. Me consumo anhelando sin cesar tus decisiones. Es la TDA. Ayúdame a entender tus enseñanzas maravillosas. Todo el día siento grandes deseos por conocerlas. Todo el día, constantemente. Y más adelante dice, y tu palabra es mi meditación. En ella medito, o sea, no pensaba en otra cosa. Y el rey David tenía grandes lugares que tenía que administrar, haciendas que administrar, un montón de empleados que tenía, un montón de personas que tenía a su cargo, y no se ponía a meditar, ¡ay, cuánta riqueza tengo ahora! ¿En qué lo puedo gastar? ¿En qué lo puedo invertir? ¿Cómo lo multiplico? Eso no era lo que él meditaba, ni siquiera en su familia. ¿En qué era lo que meditaba? En sus juicios, en su palabra, en sus decisiones, o sea, su voluntad. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que quieres de mí? Estaba quebrantado, desesperado por conocer qué era lo que Dios quería de él. Deseo con toda mi alma obedecer siempre tus órdenes. ¿Para qué? ¿Por qué él estaba quebrantado? Para obedecer. No solo quería conocer sus juicios y sus decisiones, no solo estaba desesperado por conocerlo, pues porque qué rico es conocer la voluntad de Dios. Es que estaba desesperado porque nomás yo la sepa, Señor, yo la voy a poner por obra. Nomás yo entienda qué es lo que tengo que hacer, yo lo pongo por obra. ¿Cuántos nos sentimos así desesperados cuando venimos a un culto? De decir, no, es que tengo que llegar temprano, tengo que estar ahí. Si puedo, estoy en las primeras filas porque yo entiendo. Ese es el resultado de un corazón que rebosa de palabra buena.
Aunque David entendía, todavía falta mucho por comprender. Decía, hazme entender. O sea, yo entiendo que falta diseño por conocer, falta revelación por conocer. Pero lo que tengo, lo que yo reciba, eso voy a dar, eso voy a expresar. Esa es pasión. Mi hermano, ¿te ibas a mencionar algo? La versión Dios habla hoy dice: me siento oprimido a todas horas por el deseo de conocer tus decretos. Me siento oprimido, ¿sí? Todas horas, a toda hora, todas las horas, todo el día, todo momento. Estaba cautivado por el Señor. Él estaba no solamente enamorado, ¿sí?, sino que estaba cautivado por Él y por su corazón. ¿Sí? Estaba cautivado por lo que el Señor deseaba de él. Estaba cautivado y tan deseoso de entender lo que Dios tenía para él, porque estaba desesperado por aplicar y vivir como Dios quería que viviera. Entonces, aparte de eso, lo que leíamos hoy en la mañana, vemos la necesidad del rey David de conocer, pero conocer para vivir, para ejecutar. Por lo tanto, él podía decir, ¿cómo decía? En mi corazón está rebosando palabra buena y dirijo al rey mi canto. Y mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. A raíz de esto él podía decir, él podía cantarle, él podía recitarle unos cantos preciosos que hasta llegaban a profetizar, que eran revelación de la persona de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no conocemos cómo adorarle? Cuando nosotros no conocemos cuál es el diseño para adorarle. ¿Qué es lo que sucede cuando no nos hemos determinado a que nuestro corazón rebose de palabra buena? Y es lo que le pasó a la mujer samaritana, lo que leíamos en la mañana, que le pregunta al Señor, ¿verdad? Le dice, bueno, me parece que tú eres profeta. Ella estaba empezando, entendió. Fue lo mismo que hizo el rey David. Ok, hazme entender, quiero saber cómo se adora, quiero saber cómo se hace. Pero todo este pueblo, ¿cómo adoraba? Bajo patrones. Adoraba según estructuras, según culturas. Pues nuestros padres nos dicen eso, entonces eso es lo que nosotros hacemos. Estaban encerrados en patrones, en una cultura, en una estructura. Entonces ese es el riesgo, ¿sí? Un grave riesgo de no conocer cómo adorarle al Señor y de no conocer lo que Él desea. Pero vayamos a la raíz de todo. El no conocer y el no introducir en mi corazón palabra buena. Por lo tanto, no voy a tener con qué adorarle. Entonces le voy a adorar con patrones, le voy a adorar con lo de siempre, le voy a adorar con la costumbre. Como los domingos es de ir al culto, pues hay una hora que estamos ahí adorándole y ya, ahí se termina. Pues no es eso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos ha venido mostrando. Y vayamos a Hechos 17. Hechos 17, 23, cuando el apóstol Pablo visita Atenas y ve esa variedad y multitud de dioses, ¿sí? Pero en el 23 dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, eso es lo que les está diciendo a los hombres en Areópago. Dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. ¿Quién era ese Dios que ellos no conocían? El Dios verdadero, pero ellos no lo conocían.
Pero a pesar de que lo tenían ahí, que tenían una estatua, que tenían un altar dirigido para este Dios no conocido, ¿sí? A pesar de que le daban a él cierto reconocimiento, pero por ser Dios no conocido, se convertía en idolatría. Entonces podemos nosotros decir, sí, pues pertenecemos a Misión Cristiana del Calvario, pues yo voy a los cultos, yo voy a todas las actividades, estoy ahí, pero como no le conozco, yo levanto mis manos, canto, pero mis hermanos, esa es idolatría. ¿Por qué? Porque no le conozco, por lo tanto mi adoración puede ir hacia cualquier lado, no importa. Bueno, por ahí me están llevando, yo voy y soy totalmente cambiante. Y eso fue lo que le pasó a Atenas. Atenas no conocían a Dios, a pesar de que había un reconocimiento, sabían, pues no le conocemos, pero sabemos como que hay otro Dios. Le daban cierto reconocimiento, pero como no le conocían, la idolatría era lo que los dirigía, lo que los llevaba. Entonces sabían a quién querían adorar, pero por no conocerle se convertía en idolatría. Porque claramente les dice, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, al decir el Dios no conocido, era al Dios verdadero, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Pero a pesar de que nosotros podemos estar creyendo que le estamos dando a Él nuestra adoración, por falta de conocimiento y por falta de no conocer el diseño de Dios, de no conocer sus deseos, mi adoración es una adoración que puede ser como idolatría. La idolatría, ¿qué es? Religiosidad. Y todo lo que es religiosidad es costumbre. Entonces, si yo le adoro por costumbre, ¿cómo le estoy adorando? De una manera religiosa. Entonces no le conozco, ¿sí? No conozco quién es Él. Entonces ellos estaban confundidos. No sabían a quién estaban adorando. Y estaban adorando lo que es semejante a. Y esa es una de las artimañas del enemigo. Que nosotros nos conformemos con lo que es semejante a Dios, pero no con lo que es a imagen y semejanza de Dios. Con solamente lo que como que se parece, como que tiene un tono parecido al diseño de Dios, pues a mí me parece que está bien, pues lo voy a hacer. Voy a vivir de esta manera porque me parece que es lo correcto. Pero cuando yo estoy en esas de que todo es tan ambiguo, todo es tan neutro, es evidencia de que yo no le conozco. Es evidencia de que yo no me he determinado a conocerlo. Yo no me he determinado a ser ese escribiente ligero. No me he determinado a que mi corazón rebose de esa palabra buena. Y por último, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, aunque pues el contexto es otro, pero ahí en Éxodo 5, Éxodo 5:9. Éxodo 5:9. Y es relacionado con la intimidad, con lo que estábamos recibiendo en la mañana. Éxodo 5:9. Cuando llegó Moisés a hablarle al faraón y pues le dice el plan de Dios, le dice lo que Dios tiene establecido para su pueblo. Entonces aquí manda esta orden. Dice, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. En este contexto, ¿sí? Obviamente no eran palabras mentirosas, era palabra de Dios diciéndoles, los voy a liberar, van a ser libres, van a salir de Egipto, me van a servir, van a ir conmigo al desierto. Pero por medio de esto, el Señor nos está mostrando que el diseño para permanecer, así que
en el diseño, ¿sí? El diseño, para permanecer en su diseño, es ocuparnos de Él. ¿Cómo voy a yo permanecer en esa adoración en espíritu y en verdad? Porque el haber estado adorando por 6 meses de la manera en que Dios quiere, no garantiza que los otros 6 meses yo vaya a adorar como Dios quiere. Vemos en la palabra cuántas personas, ¿verdad?, de las que habla acá, que empezaron bien, y tal y como las iglesias que luego el Señor nos habla. Pero vemos algunas personas ahí reveladas, como Moisés fue desarrollándose, y wow, no era el hombre con el que había empezado, pero su carácter lo mataba, ya no entró a la tierra prometida. Y vemos esos ejemplos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar? Que aquí el faraón, muy inteligente, él supo, si se empiezan a ocupar de sus labores, no van a prestar atención a lo demás, no van a prestar atención a lo que los va a alejar de mí, hablando desde el punto de vista del faraón. Pero este es el diseño para que tú y yo, lo que hemos aprendido y lo que Dios ha puesto en este seminario en ti, no se vaya a disolver, no se vaya a ir, no se vaya a alejar. Por eso nosotros necesitamos ocuparnos en el reino de Dios. Por eso nosotros debemos dedicarle a esa intimidad. Porque eso nos va a garantizar, si estamos unidos a la vid verdadera, absolutamente nada nos va a afectar y no vamos a dar otro fruto. Entonces, este es el diseño de Dios. Si tú quieres permanecer siendo ese adorador en espíritu y en verdad, trabaja en el reino de Dios, ejercítate, continúa, crece, avanza. Este es el diseño de Dios. Amén. Este es el diseño de Dios. Por lo tanto, continuemos, sigamos adelante. No permitas que vengan excusas, no permitas que vengan argumentos, no permitas que el cansancio te venza. Porque al estar reposando, vas a empezar a prestar atención a otros diseños. Vas a empezar a prestar atención a lo ajeno. Vas a prestar atención a lo que te va a alejar del propósito de Dios. Mientras que te determinas, continúas, no paras, sigues, vas a lograr ser como ese escribiente ligero, dándole la adoración que Él se merece, pero permaneciendo en su trono, permaneciendo en ese lugar santísimo, no separándonos de Cristo, sino permaneciendo unidos a Él y en Él. Amén. Entonces, mis hermanos, Colombia tiene que trabajar. Colombia tiene que trabajar para permanecer en lo que Dios le ha dado estos 2 días. Y este año sé que ha sido glorioso. Entonces, Colombia, tienes que trabajar para permanecer en el propósito de Dios. Amén. Gloria a Dios.